Yo noté que mi habilidad para tener cuidado am, son un poco bajo de mis pacientes que hablan en inglés. Mm, Tengo una aplicación de teléfono con una interpreter. Yo conozco un poco español que note que los interpreters no son buenos siempre. Ujú. Es muy difícil que dar las noticias, por ejemplo, like cancer, like HIV, con un interpreter de teléfono. No me siente bien. Bienvenidos a Cayendo en Rabbit Holes. Este es un podcast pensado para personas que hablan español como segundo idioma. Yo soy Rui. Soy de los Estados Unidos y llevo 2 años estudiando español. Y yo soy Roberto. Soy maestro de inglés y español como segundo idioma. Bueno, pues bienvenidos a un episodio nuevo. Este es un episodio especial porque tenemos a una invitada. Rui, te presento a Shruti. Shruti, te presento a Rui. ¿Cómo están? Bien. Muy bien también. ¿Cómo te va, Roberto? Bien, todo bien. Mira, aquí está mi gato. Ahora está un poquito manchado de azul porque le puse una medicina, pero todo bien. Ok, para darles un poco de contexto, Rui y Shruti no se conocen. Los dos son mis alumnos y también son mis amigos. Esta es la primera vez que ellos hablan, entonces pueden tener preguntas porque pues los dos son personas de Estados Unidos que aprendieron a hablar español. Probablemente van a tener historias similares, probablemente tuvieron situaciones similares cuando estaban empezando o que tienen ahora. Por ejemplo, yo sé que recientemente Shruti viajó a Ciudad de México, ¿correcto? Correcto, en enero. Ok. Wow. Rui fue a Cancún en diciembre. Sí, sí, sí. Sí. Ok. ¿Cómo te fue en Ciudad de México, Shruti? Oh, muy bien. Es mi segunda vez que viajar ahí con mi novio y am, Ciudad de México es una ciudad con muchos artistas y la comida fantástica. Hay hay muchos personas de indianos también. Ujú. Ah, por ejemplo, hay un restaurante, se nombre Masala y Maíz, y es una restaurante con fusión de México y los, ¿cómo se dice? Spices. Las especias. Mm. Las especias de India también, fantástico. Y Ok. ah, hay una taquería que es mi favorito totalmente, se nombre la taquería Los Parados. Hay en Roma Norte y fue ahí 3 o 4 veces. Ok. Ah, y también la música ahí son fantásticos. Por ejemplo, jazz y salsa. Hay una sala de bailar con, ah, con salsa y hay muchos locales ahí y es interesante relacionalidad con los locales y los extranjeros. Es un poco difícil y es interesante que am, ver México en los ojos de los locales. Claro, 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 claro. ¿Tú bailas salsa? Yo traer, pero pero cre ah, quiero aprender. Ok, 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 ok. Es una bailar muy social y me gusta, hablar con los, hombres mayores, Sí, 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 ah, sí, sí. que pasar tiempo en su domingo, después o antes de la semana. Sabes que bueno, pues yo soy mexicano, pero yo fallé como latino
en ese sentido, porque yo no soy bueno para bailar, no disfruto bailar. De hecho, no, yo puedo bailar un poco si estoy obligado. Por Ujú. ejemplo, si yo voy a una boda o algo así y estoy obligado a bailar, puedo bailar un poco, pero no es algo que yo disfruto y que no soy ese tipo de persona. Es una skill muy útil. Es bueno que, to socialize con los Socializar. otros, socializa con otras personas, Totalmente, totalmente, totalmente. los locales especialmente. Claro, sí, es que sabes que es muy diferente viajar con una mentalidad de turista. Ujú. Porque el turista es como, oh, impresionenme. Pero es diferente viajar y pensar, ok, yo quiero estar aquí y quiero conectar con las personas y quiero conectar con las experiencias. Es Sí, muy diferente, sí, ¿verdad? totalmente. Los atracciones de turistas son muy diferentes de como los países que importante de los locales. Claro, 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 claro. Roy, creo que recuerdo que tú, corrígeme si estoy mal, tú has visitado Cancún algunas veces. Sí, Creo que muchas veces. recuerdo que tú quieres un día visitar Ciudad de México, pero todavía no lo has hecho, ¿correcto? Sí, sí, todavía no. Quiero visitar muy pronto. De hecho, yo voy a graduar de mi programa de doctorado muy pronto y quiero, si tengo tiempo antes de mi trabajo nuevo, quiero viajar a Ciudad de México. Eso es mi plan, mi sueño. Pero sí, esto es número uno en mi lista de próximos viajes. Quiero, A mí, sí, a mí sí. me parece muy interesante que, ok, hay una situación en mi trabajo. Bueno, yo a los dos, a ustedes dos, yo los conocí por mi trabajo, porque trabajo como maestro de idiomas. Más o menos como el 80% de mis estudiantes de inglés y de español, más o menos el 80% están estudiando por trabajo, Mm. porque, no sé, por oportunidades o porque tienen contacto con colegas que hablan español, etcétera. Pero el otro 20%, los que estudian por razones culturales, la mayoría tienen como ese sueño de que, oh, es que yo quiero un día visitar Ciudad de México. Y yo no sé por qué es especialmente Ciudad de México. Creo que por la fama de que es una ciudad muy grande o por las cosas que hay ahí. Sí, creo Sí, que sí, creo que es un poco fácil por los extranjeros que visitar, porque hay más gente que hablar inglés también, y es un poco similar de las ciudades am, de Estados Unidos y no hay mucho culture shock. Sí, 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 no hay mucho choque cultural. Sí, definitivamente. Es que Ciudad de México es, bueno, creo que las ciudades grandes son así. Por Ujú. ejemplo, Nueva York. Sí, Eh, Nueva York tiene un lado muy cosmopolita, pero ujú, también tiene un lado muy urbano. Y es ujú. lo mismo con Ciudad de México. Ciudad de México tiene lugares muy cosmopolitas, muy sofisticados, pero también tiene un lado muy urbano y tiene un lado muy tradicional y puedes encontrar muchas experiencias muy diferentes en la misma ciudad, ¿no? Sí, de hecho a mí me gusta visitar Ciudad de México. Fui a, yo visité Ciudad de México el año pasado, creo que como en la primera parte del año pasado, hace como un año. Pero sí, a mí me gusta, cuando tengo oportunidad, a mí también me gustan mucho los tacos de Ciudad de México, porque yo no sé si ustedes saben, pero la comida mexicana
en México es muy diferente, depende en la zona donde estás. Por ejemplo, la comida mexicana de Chihuahua es muy diferente de la comida mexicana de Mazatlán, donde vivo ahora, y es muy diferente de la comida mexicana de Ciudad de México. Por ejemplo, los tacos son muy diferentes en diferentes zonas. Y honestamente creo, a mí me gustan mucho los tacos, soy mexicano. Eh, no sé si tengo tacos favoritos porque me gustan mucho los tacos de Chihuahua, me gustan mucho los tacos de Mazatlán y me gustan muchísimo los tacos de Ciudad de México. Y es una de mis razones para visitar. Ok, quiero darles un poco de contexto. Antes de empezar el episodio, por ahí se presentaron Shruti y Rui por unos segundos. Y Shruti, nos comentabas que tú eres estudiante de medicina, que ya estás muy cerca de terminar. Platícanos más de, o no sé si, Rui, no sé si tengas preguntas de eso, porque tú no la conoces. Sí, no sé, yo no entiendo muy bien el proceso de los estudiantes de México, pero ¿qué? Tú estás antes de la residencia, ¿sí? Sí, Pero, sí. Hay 3 semanas más antes de, match. okey, wow. Am, Roberto, match es cuando En todos los México tenemos el estudiantes. mismo sistema. Oh, es sistema similar. Es igual. Ujú. Sí, oh, interesante. Sí, es, muy estrés. Am, muchos estrés, y termino mi, listo de todos mis programas, fin de semana, Claro. y después, no hay como, voy a mi residencia. Sí, sí, sí. En México es igual. En México, los estudiantes de medicina estudian primero para ser médico general Ujú, y después pueden quedarse como general practitioners, como médico general, o pueden hacer el examen, es un examen nacional, igual que en Estados Unidos, sí, para ver si tienen los puntos necesarios para entrar a una especialidad, a una residencia. no, Y es lo mismo. Tienen, por ejemplo, si tú quieres ser residente de ortopedia o residente de cirugía plástica, vas a aplicar y hay algunas posiciones abiertas, pero normalmente necesitas viajar, bueno, necesitas mudarte a otra ciudad para hacer tu residencia en esa ciudad. Por ejemplo, mi papá era cirujano y él hizo la residencia en Ciudad de México, de hecho. bueno. Sí, sí, sí. Sí, quiero, quiero hacer mi residencia en, Nueva York. Wow. ¿Por qué en Wow. Nueva York? Porque yo vive en Texas por toda mi vida y la medicina es muy diferente en otros lugares. Por ejemplo, los reglas sobre, la hospitalidad, um, involuntary. It like involuntary Ok, la hospitalización involuntaria. ah, hospitalización, involuntaria, por ejemplo, cuando los, pacientes tienen una emergencia psiquiatría, las reglas son muy diferentes en otros lugares. Mm, Uno ejemplo también es, los, reglas sobre los drogas. ujú. Por ejemplo, en Texas, fentanyl test strips, no sé cómo dice. Y las pruebas de fentanilo. Los pruebas de fentanilo son ilegales, pero en otros lugares son legales y am, es muy diferente que practicar en otros países y creo que mi habilidad, como mi medicina es importante que practicar en los países diferentes. Bueno, creo que, por ejemplo, tú
vives en Dallas, Texas, que es una ciudad muy grande y muy Sí. importante también. Ujú. Entonces, no vas a tener como que un shock muy grande por el tamaño de ciudad. Tú ya vives en una ciudad grande. Sí, sí, creo que sí. Ajá, pero, por ejemplo, bueno, yo cuando hablo de medicina, muchos de mis alumnos son doctores. Bueno, Eh, sí, yo no soy doctor. Tengo ligeras nociones porque mi papá era doctor, entonces puedo tener alguna noción y trato de hacer mis clases un poco enfocadas al lado médico, como lo ha hecho contigo, Shruti. Eh, pero, por ejemplo, yo uso mucho el ejemplo de mi papá porque es lo que yo conozco en la medicina. Y mi papá, él me contaba que él hizo la residencia en Ciudad de México. Él quería hacer la residencia en Ciudad de México porque ujú. él, es como en inglés usamos una expresión, baptism under fire, es como Sí, es muy bautizo bajo común fuego. aquí también. Sí, sí, sí. Y dice, es que Ciudad de México es un monstruo de ciudad. Y ahí los hospitales, por ejemplo, él estudió cirugía. Y dice, Mm, ahí recibíamos pacientes que llegaban en helicóptero, recibíamos todo, teníamos casos muy locos. Dice, ahí ujú, aprendías cosas muy locas. Y ese ujú. tipo de casos no los ibas a tener en una ciudad más pequeña. Sí, sí, por supuesto. Nuestro hospital aquí es un hospital grande y los pacientes pobres es muy común en este hospital y hay muchas cosas que no vi en otros países con más dinero. Ujú, Nueva York es muy similar también. Hay un hospital muy grande para los pacientes pobres. ujú. Y am, este es mi país favorito que para aprender medicina. Claro, 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 claro. Ok, Shruti, yo ya sé, pero la gente en el podcast no lo sabe y Rudy tampoco lo sabe. ¿Cuál especialidad estás interesada en estudiar? Uh, am, la medicina general con los adultos se nombra internal medicine o psiquiatría. Tuve interviews ¿Entrevistas? entrevistas para 2, Ujú. y mi, my list ¿Mi lista? mi lista, tiene los 2 y no sé, qué doctora, voy a voy a estar, antes de, 20 de marzo. Y si tú pudieras elegir psiquiatría o medicina interna, ¿cuál te gusta más? Uh, honestamente me gusta los 2. Ok. Tengo interesantes en los 2, que, creo que, estoy muy feliz en 2. Por ejemplo, me gusta la psiquiatría, forensics, Forense, la psiquiatría forense. forense, como los pacientes en, prisons and jails. Ujú. Am, los pacientes son muy complicados, hay mucho, am treatment resistant schizophrenia, treatment resistant bipolar, y los pacientes son muy interesantes porque muchos doctores antes de yo no quiero trabajar con estas personas. Claro, claro, claro. Sí, me imagino que son casos muy complicados. Ujú. Ayer vi una película muy buena de un psiquiatra, Mm, muy buena, se llama Nuremberg. Es muy yeah. buena, es muy buena. Una cosa, Shruti, este podcast no es un podcast muy importante, no tenemos mucha audiencia, entonces aquí podemos mencionar marcas y cosas así, no pasa nada. Bueno, bueno, gracias. Ok, ah,
Rui, quiero que le hagas algunas preguntas a Shruti de cómo fue su experiencia, porque tú sabes, bueno, en otro episodio hablamos de cómo empezaste tú a estudiar español y por qué tienes Ujú. interés. Vamos a descubrir eso con Shruti. Sí, sí. ¿Por qué estás aprendiendo español? Porque en los hospitales con estos pacientes español es muy común y hay Sí. muchos tiempos como yo fui en la hospital a las 6 y 7 en la mañana y necesito am, visitar todos mis pacientes, 7, 8, 9 pacientes en la mañana y 4 o 5 hablar en español solamente. Wow. Y, I noticed, Yo noté. yo noté que mi, habilidad, para tener cuidado, son un poco bajo de mi, pacientes que hablar en inglés. Claro. Tengo una aplicación de teléfono con una interpreter. Yo conozco, un poco español que, noté que los interpreters no son buenos siempre Ujú, Sí, sí, y, sí. es muy difícil que, dar los noticias difícil, por ejemplo, like cancer, like HIV, con Sí. una interpreter de teléfono, no me siente bien. ujú. Sí, sí. Wow. Y creo que, sí me, practicar psiquiatría, quiero, dar psiquiatría o psicoterapia, en español, porque, es importante que los pacientes hablar en su idioma más cómodo. Sí, totalmente. Wow, qué interesante que usas español en tu trabajo. Es muy importante, porque especialmente yo sé que hay muchos hispanohablantes en Dallas y en Texas, pero Sí, también en Nueva York hay sí. muchas personas que hablan español. Y sí, es muy importante. Sí, 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 wow, es muy bueno. ¿Y cuántos años llevas aprendiendo? Oh, ah, aprendí en, escuela, y no en colegio, y, hoy tengo un poco más tiempo de antes de mi escuela de medicina, y, quiero aprender en este tiempo. Sí. S Sí, aprender mucho, en los, 4 o 5 semanas. Ujú, okey. Tengo una pregunta para ti, Shruti. Cuando Mm, tú, ¿has tenido algún blooper intentando comunicarte en español? ¿Algo que tú recuerdes? no sé. Okey, por ejemplo, ah, en el podcast, en un episodio, Rui contó una historia de que él no sabía cómo pedir como, sunny side up eggs en un hotel o cosas así, y que le preguntaron si los quería como, cómo quería él, como muy cocidos o no, y él dijo: "Oh, no sabía cómo decir runny". ¿A ti te ha pasado algo así donde querías comunicarte y tuviste alguna dificultad o no supiste decir algo? Sí, sí, muchas cosas que un poco difícil en español y no, en un libro de texto. Hay muchas frases que, las personas usar que no es un poco difícil que aprender con un libro o con una lección. Y creo que es muy común en, la medicina también. Por ejemplo, defecar o, hacer popo.
un es muy común de otro, no es más profesional. Claro, claro, claro. No, y es que, pues, tal vez tú vas a estar hablando con una persona común que va a hablar de una forma común, no de una forma técnica o elegante, ¿no? Sí, Okey, sí. okey. ¿Has tenido algún como momento, alguna epifanía, como, no sé, cuando escuchabas algo y no sabías qué era, y luego lo aprendiste y dijiste: "Ah, so that's what they meant"? Eso es lo que decían. ¿Te ha pasado? Sí, no uso mucho español, ahora porque no pienso que mi español es, tan bueno, para, dar las noticias difícil o, dar muchos información, de medicina. Ujú. Pero, tengo muchos, attendings o los medicinas, señores, no, senior Eh, attendings. ah, en español, para senior citizens decimos adultos mayores. No, sorry, not senior citizens, like attendings or like, senior residents. Oh, okey. Let me see if I understand you correctly. Like, people who are also residents, but they're, like, on their last year? Yeah, yeah. No sé cómo lo decimos en español. Es que en español no estoy completamente familiarizado. No sé si en Estados Unidos es igual. Hay R1, Mm, R2 y R3 dependiendo del año en el que están. Por ejemplo, sí, R1 sí. son los de primer año, R2, R3. No sé si existe un nombre para los de último año. Mm, Yo mm. lo diría así. Yo diría los residentes de último año. Sí, sí. Tuve una residencia, de Egypt Ah, okey. y, aprendió todos los españoles de Duolingo Wow. y, el, español de él son perfecto. Ujú. No sé cómo, pero perfecto. Es más bueno de mi jefe Mm, y, muy fluido, es perfecto. guau, pues tu español es Oh, muy bueno. ¿Sabes que yo lo veo con mis alumnos? Y yo, por ejemplo, se lo he dicho a Rui muchas veces y creo que te lo he dicho a ti también. Su español es mejor de lo que ustedes piensan. Eh, este podcast todavía estamos empezando, no tenemos una audiencia muy grande y parece que el algoritmo de YouTube está confundido porque la intención de este podcast es para personas que hablan español como segundo idioma. Pero como el Ujú. podcast está en español, creo que parece que el algoritmo de YouTube está recomendando este podcast a personas que hablan español como primer idioma. Eh, y yo estoy seguro que esas personas están escuchando este podcast y estudian bueno, escuchan a personas como tú o como Rui y los entienden perfectamente. Gracias, Roberto. Tengo una pregunta Sí. para Rui. Ujú. ¿Cuántos años que, aprender español? ah, mi Mi camino es muy parecido al tuyo. Yo aprendía español en la escuela también, pero no en colegio. Y ahora estoy en mi, ¿cómo se dice? Grad school, Roberto. En mi, Ah, bueno, estás en tu doctorado, que también puedes ir en mi, en mi en mi doctorado. posgrado. Sí, en posgrado. Yo, yo he estado aprendiendo por un poco más de 2 años, ah, Oh, bueno. pero yo tuve ¿cómo dice? Una fundación, ¿sí? Ah, buena de, la prepa y cosas así. Entonces, yo no empecé desde cero hace 2 años, pero
pero sí, es muy, muy parecido a tu historia, Rui. Mm, ¿por Una qué observación. tú? Para decir foundation decimos base, una base, porque Pasa, fundación sí, sí, es sí. como like a charity. Oh, okey, sí, 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 entiendo. Claro, claro. Perdón, Shruti, querías hacer una pregunta. ¿Por qué tú, quieres aprender? Ah, yo fui a Colombia hace 2 años para una boda Oh, y, bueno. ah, yo me gustó mucho Colombia y yo me gusta mucho hablar con la gente ahí y fue muy divertido y no sé, yo después de eso quería viajar más en Latinoamérica Sí, y conectar con la gente. Entonces, sí. y también hay muchas personas aquí en Atlanta que hablan español y es muy divertido a conectar con personas en su idioma. Por ejemplo, este fin de semana yo tuve una conversación muy interesante con un hombre, con mi Uber, que Sí, sí, a mí también. es de Venezuela y fue muy interesante. Eso, no sé, es muy divertido hablar con gente que si no aprendí español, no tuviera la oportunidad de hablar con esas personas. Sí. Sí, hay una luz en los ojos de las personas cuando Ajá. hablar en español, Sí, especialmente cuando am, las personas ¿Asumen? asumen que no hablar sí, es un poco intimate. Totalmente, es una conexión, sí, 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 totalmente. es muy especial, totalmente, sí, sí. Una pregunta más, Rui. Roberta se menciona que tu familia es de Goa. Sí, sí, mi padre es de Goa, sí, sí, sí. Bueno, visité India. Solo una vez cuando, tenía 2 años, entonces no Oh, recuerdo. Pero yo también quiero visitar, muy pronto, porque yo me siento que yo nunca he visitado porque yo era tan joven. Entonces sí. ¿Tu familia es de India? sí, sí, en Delhi y Rajasthan. Fui Okey, en wow. Goa cuando era una niña, y es Wow, muy okey. bonita. Sí, Y sí, es sí. un lugar con muchas gentes que hablan en portugués también, Sí, sí, portuguesa. sí. Sí, mi nombre es portuguesa. Sí, Y Roberto se sí, mencioné. sí, sí, sí. Pero papá no me enseñó portugués. Es muy ¿Tu, triste, pero sí. tu papá, el primer idioma de tu papá es portugués? Sí, 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 sí. Ah, sí. Y Y también de India hay muchos idiomas en India. muchos Por idiomas. ejemplo, él habla en como 4 idiomas. Y, Ujú, por mi ejemplo, padre creo que son estos. sí, ah, porque él habla perfectamente en inglés. Él, también fue como su primero, idioma también, Ujú, ujú, porque a la escuela fue en, inglés, pero ujú. en su casa él hablaba en portugués con su familia. Y en la calle es en hindi, es like todos los idiomas, es una locura. Wow. Sí, hindi es mi primer idioma. Oh, wow, okey. Bueno, ¿De dónde es tu mamá? mi mamá es de Ohio. Ella es americana. ¿Y qué idioma hablan en Ohio? Ay, eh, Rui, perdón, Shruti, entonces, cuando tú hablas con tus padres en tu casa, ¿qué idioma hablan?
Es interesante. Cuando era una niña, am, tenía mucho pena sobre mi identidad de indiana, porque sobre los chicos am, near me, o cerca de yo, son todos los gringos. Y es un poco difícil que, tenía una cultura diferente y es muy común que mi padres habla a mí en hindi y yo respondo en inglés. Y en los videos, ¿En los videos? videos cuando era una niña pequeña, am, tenía una acento de hindi. Pero cuando un poco mayor, no hay una acento de nada. Claro, 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 claro. Okey, muy muy interesante. A mí me parece muy interesante, bueno, me parece muy interesante mi trabajo en línea, porque yo tengo la Ujú, oportunidad de tener realmente una conexión con alumnos como ustedes, que son de otro país o ujú. que tienen incluso no solo son de otro país, pero tienen una combinación cultural que me parece muy interesante. Me gusta, por ejemplo, para mí, en un día normal, yo hablo con personas de 6 o 7 países diferentes en un día. En el caso de ustedes 2 me parece muy interesante la combinación cultural que tienen. Sí, qué bueno. Qué interesante. Okey. Ah, ah, Shruti, tengo una pregunta para los 2, porque, con los 2 me pasa lo mismo. Yo pienso que hablan un español muy bueno. Obviamente, siempre podemos mejorar, la práctica hace, al maestro. Pero, ¿ustedes saben dónde está la línea donde ustedes cuando lleguen van a decir: "Okey, esto ya hablo español muy bien"? ¿Sí saben dónde está la línea o hay alguna referencia que ustedes digan: "Cuando yo pueda hacer esto, voy a estar satisfecho"? Yo no tengo una línea así. Yo creo que siempre voy a sentir que yo puedo mejorar mi español. Creo Mm, que nunca voy a sentir totalmente satisfecho, pero no sé. okey, okey. ¿Y tú, Shruti? Creo que creo que cuando yo entender los verbos ah, son un poco difícil para mí. Los verbos de futura o los verbos preterite o todos los verbos y cuando uso estos es un poco difícil y cuando entender bueno, creo que sentir más cómodo. Creo que eso pasa. Creo que los 2 son perfeccionistas y eso es bueno. Creo que por eso han aprendido muy bien en poco tiempo a hablar español. Pero eso pasa, y como lo que dice Rui, por ejemplo, tienes un poco más definido tú, Shruti, ok, cuando yo pueda hacer esto, voy a sentirme bien. Pero realmente los idiomas, ok, yo enseño inglés, pero también enseño español. Español es mi primer Ujú, idioma. Yo, entre más estudio español para enseñarlo mejor, cada vez que estudio más, descubro que hay muchas otras cosas, que todavía no sé. Es algo Sí, casi infinito. Entonces yo digo: mm, "Okey, una persona, un nativo, no sabe todas las reglas que existen en ese idioma". Y es lo mismo con el inglés. Si estudiáramos a fondo la gramática del inglés, diríamos: "Guau, esto no tiene un fin, no hay un límite donde ya aprendí todo", ¿sabes? sí, quiero en inglés los verbos son muy intuitive. Ujú. No pienso sobre esos mucho.
pero en Ujú. español, ahora necesito pensar mucho sobre todos los verbos y también hay muchas palabras en medicina que no entender ahora. Y cuando los verbos y los estructura de los sentences Los enunciados. es sorry, one more time. Enunciados. Enunciados son muy más intuitive. Um, this is when I'll feel more comfortable. Es una Sí, buena referencia. Es algo muy sí, medible y muy, muy fácil de reconocer. Sí, Ok, sí, creo que para mí es similar también, es que cuando estoy hablando español, yo muchas veces estoy traduciendo en mi mente y es sí, muy difícil pensar cómo se dice eso o eso y qué verbo, qué ah, uso el imperfecto o que y creo que la fluidez es cuando no tienes que pensar mucho ujú, ajá. cuando estás hablando. totalmente. Y creo que no sé si hay una línea tan marcada que puedes, no sé, cruzar y sentir totalmente cómodo con un idioma, pero sí, 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 Creo que cuando no me siente que yo uso todo mi cabeza. sí. Oigan, pero ¿saben qué? Bueno, esto ya lo hablamos Rui y yo en otro episodio, pero ahora también esto te incluye, Shruti. Eh, Ujú, ahora este momento va a quedar inmortalizado en internet. Tú vas a poder ver este podcast en YouTube o en Spotify. Por ejemplo, en un año después de hoy, ujú. tú vas a poder escuchar cómo sonabas y vas a tener una referencia muy clara de que, ok, ahora sueno diferente, ahora hablo de esta manera, ahora mi acento es diferente. Entonces, esto es como una pequeña cápsula del tiempo que te va a ayudar a tener Sí, una línea para comparar. sí, ¿estás seguro? Perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece si despedimos este episodio y nos vamos al After Hours? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues gracias. Sí, adiós. Gracias a Dios. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de buscar nuestras redes sociales. También nos puedes encontrar en Patreon para material exclusivo y nuestros capítulos de Cayendo en Rabbit Holes After Hours. Hasta pronto.